Estudiantes, bienvenidos. Vamos a continuar con, en esta hora de tutoría nosotros vamos a trabajar lo que es proyectos interdisciplinarios, porque es la materia de emprendimiento y gestión por órdenes ministeriales. Entra en esta unidad lo que es un proyecto interdisciplinario, ¿sí? Entonces, tengo que trabajar con el bachillerato, primero, segundo y tercero. Nosotros vamos a realizar un producto final que se llama podcast y vamos a enfocarnos en un tema. O sea, nuestro tema general del proyecto, ya le voy a decir cuál es y cuál va a ser el subtema que nos enfoquemos para realizar este producto final, que es un podcast, ¿ya? Vamos a recordar qué son los proyectos interdisciplinarios. Es un medio en el cual desarrollan, yo le dije a usted, las competencias, habilidades, destrezas, ¿ya? Dentro del círculo académico en su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Este trabajo de proyectos es con un interés que está enfocado en las áreas del aprendizaje, ¿ya? Y en sus distintas competencias. Hay algunas áreas que ustedes van a realizar este proyecto interdisciplinario. El proyecto interdisciplinario tiene una metodología didáctica, que hay algunas actividades que vamos a realizar ya para poder cumplir con las diversas áreas en las cuales usted tiene que hacer un producto final de podcast, ¿sí? Y desarrollar este aprendizaje porque es un aprendizaje colaborativo que está adaptado a la realidad. El tema en que nos vamos a enfocar está adaptado a la realidad en la que cada familia, todo el mundo estamos viviendo. Ya se puede imaginar de qué tema vamos a hacer, ¿sí? Entonces vamos a ir tomando yo tutoría. ¿Por qué razón? Porque yo solo tengo 2 horas a la semana de emprendimiento y tengo que dar clase. Tenemos que cumplir con los contenidos programáticos. Entonces la hora de tutoría será para trabajar un poco el proyecto. O en alguna ocasión yo le mandaré las actividades que usted ya tiene que hacer, ¿sí? Sobre este proyecto, en los interdisciplinarios, ¿sí? Para que usted más o menos ya tenga una idea. Yo ya le dije la otra clase. Ahora, ¿quién investigó qué es un podcast? ¿Se acuerda que Felipe nos dijo que era para grabar música? Es también para poder realizar entrevistas, ¿sí? Se utiliza el podcast. Es, un, es una herramienta tecnológica ya que está en auge también, ¿sí? El podcast tiene accesibilidad y practicidad con la tecnología, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que usar esta herramienta tecnológica. El podcast son episodios grabados, ¿no? Por ejemplo, para esta actividad que usted va a hacer del proyecto interdisciplinario, tiene que realizar una entrevista a 2 personas eh, sobre un tema que ya le voy a decir, el tema general y cuál es el subtema que vamos a trabajar nosotros en segundo bachillerato, porque primero, segundo y tercero tienen subtemas diferentes, pero a la final van a realizar el podcast, que es el producto final del proyecto interdisciplinario. ¿Sí? Por medio de ese podcast van a presentar todo su trabajo realizado. ¿Ya? Entonces, yo les estaba diciendo que el podcast son episodios grabados, ¿no? En audio y se pueden ser también transmitidos por vía online. Ya se puede grabar en formatos. Eh, Estas entrevistas entre el invitado y un presentador relacionado a la temática que usted va a hacer. Y luego se realizará un trabajo final, de pronto un foro, se escribirá un foro, un ensayo, qué sé yo, sobre la temática y tomando en cuenta la entrevista que realizó con la persona entrevistada. Cualquiera que sea el formato de presentación del podcast, estos programas necesitan obligatoriamente un tema para realizar la presentación. Ya le voy a dar el tema que vamos a hacer. Esta palabra podcast es resultado de la unión de la palabra pod, que se refiere a un contenido, es portátil, y el broadcast se refiere a que su transmisión sigue en el mismo modelo de la transmisión vía radio, dice, ¿ya?
¿Por qué es importante hacer un podcast? Adopta estrategias digitales, ya están actualizándose para adaptarse en este comportamiento. El objetivo es poder relacionarse con esta nueva tecnología. Ya tiene algunos criterios, ¿sí? Entonces, se puede utilizar. Existen tipos de podcast. Vamos a hacer aquí una entrevista nosotros. En este formato de cada episodio, el entrevistado es un invitado, ¿ya? Y los temas que usted puede tratar son diversos. Pero en este caso, si no hay un invitado, lo puede hacer. Yo sugiero que lo haga un miembro de su familia, un integrante de su familia, o sea, de su hogar, o si no, a un tío, a una tía, a la prima, al primo, qué sé yo. Porque el tema no es complicado, ya les voy a decir cuál es el tema, para que usted, estudiante, no salga a estarme buscando personas, porque es dentro de un núcleo familiar, ¿ya? Además, de este espacio van a intercambiar experiencias con estas entrevistas entre familias, muy naturales, es un conversatorio, es muy natural lo que van a hacer, ¿no? No es un tema científico, técnico, ¿ya? Es un tema muy natural, muy cotidiano que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Usted tiene que realizar una encuesta para realizar esta entrevista. Sí, es un trabajito que usted ya va a tener que empezar a hacer. Que tengan un guión, diálogos, ¿no? Para un nuevo, para que pueda comentar a esta situación del podcast. Pienso que una entrevista de unas 5 preguntas sí está bien. Bueno, también hay podcasts informativos, individuales, ¿sí? Para crear tu programa de podcast es necesario la planificación, bueno, y también la dedicación, ¿no? En el proyecto, esto está dirigido para proyectos, ¿ya? Y como usted lo plantea y lo ejecuta, ¿sí? A ver, el tema en sí, general, el hilo conductor de este proyecto inter. Y aquí está la idea generadora de este proyecto. La idea generadora La idea generadora de este proyecto es desarrollo integral de las familias de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne en tiempos de COVID-19. Es la idea general, es el hilo conductor, pero lo que ustedes van a hacer, bachillerato, es el podcast. Segundo bachillerato se va a enfocar en efectos de la pandemia COVID-19 en las familias. ¿Qué efectos nos trajo en las familias el COVID-19, la pandemia? ¿Sí? Entonces usted se enfoca con este subtema porque está relacionado a lo que es las familias de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, o sea, su familia. ¿Sí? Entonces aquí nos enfocamos en este subtema. ¿Qué efectos de la, anotará por favor, qué efectos de la pandemia COVID-19 en la familia? ¿Qué efectos hubo dentro de la pandemia? Esto que vivimos dentro de las familias, ¿sí? Es por eso que yo le decía a usted que puede realizar la entrevista a familiares de su casa, a su familia mismo, puede ser su papá, su mamá, el hermano mayor que está en la universidad, o el tío, la tía, el primo, la prima, el cuñado, la cuñada, todos los que integren, ¿sí? Se puede estructurar una entrevista de unas 5 preguntas enfocándonos a este tema. ¿Cuál va a ser su actividad, señores? En el proyecto interdisciplinario sí va a tener que trabajar usted también, porque eh, tengo 2 horas
de emprendimiento y tengo que cumplir también con la temática, ¿sí? Entonces usted me va a ayudar a estructurar. Son 35 estudiantes, ¿sí? Los que conforman el segundo bachillerato A. Entonces yo decía hacer 6 grupos de, a ver, 35, 7 por 7, 49. 6 por 6, 36. Hacer 6 grupos de 6 estudiantes para sacar un solo podcast, decía yo, por grupo, un solo trabajo, para que así se ayuden, pero no hace falta que ustedes estén yendo a ninguna casa, solo se conectan por Zoom. Por ejemplo, un ejemplo, digo, voy a hacer la encuesta, la entrevista. Usted designe, por ejemplo, me invento, Fernando dice, a ver ya, estructuremos las preguntas, estructuran unas 5 y dicen, yo puedo hacerle a un familiar y por ahí dice Mateo Viteri, yo le hago a otro familiar, está la entrevista. Solo a 2 personas. ¿Quiénes van a hacer las entrevistas? Solo que necesito que me informen. Estudiantes, necesito hacer de esa manera. Entonces ahí sacamos un solo producto, participaron todos y otra cosa, tienen nota en grupo, ¿sí? Entonces necesito así 6 grupos de 6 y uno de 7 porque son 30 y... Ah, no, perdón, estoy mal. 6 por 6, 36. Sería 5 grupos de 6 y uno de 5, 35. No sé si ustedes mismos quieren realizarlo. Verá, una situación, déjeme preguntar, porque ustedes también tienen que hacer de otras asignaturas los proyectos. ¿Sí? ¿Alguien ya le habló de esto? ¿Algún profesor me comenta? ¿Nadie? Bueno, quedemos así. A ver, por cualquier cosa, fórmese en los grupos, ¿ya? Les dejo a su criterio. Para eso no hace falta, o quieren que les forme yo. Y en un ratito, el viernes, les digo cuáles grupos son. ¿Quieren que les forme yo o ustedes les dejo a su criterio, disposición, afinidad? Confirmen, porque si no me dan una respuesta, les hago yo. Ya, listo, ya. Les dejo entonces a su afinidad. Ahora, estudiantes, vamos a formarnos. Voy a preguntar bien porque usted va a tener que hacer otros proyectos de otras de las asignaturas que el ministerio manda que en esta unidad no van a realizar de todas las materias en esta unidad, sino las materias que manda el ministerio en cada unidad. Ellos son los que nos designan las materias que usted va a trabajar, ¿sí? No todas. Usted tiene 15 materias. Imagínense 15 proyectos. Es mucho. Entonces ahí ellos nos mandan como 4 materias, ¿sí? A trabajar, ¿ya? Entonces estamos. Por el momento hasta el viernes hágase los grupos. Voy a preguntar bien. Si no es por grupos, es solamente un determinado número de estudiantes porque le cuento que voy a estar casi, el ministerio me pone casi en todas las unidades trabajar proyectos interdisciplinarios en la asignatura de emprendimiento y gestión, ¿sí? Entonces, si es que vamos a trabajar así, porque usted también tiene. Bueno, entonces todos tienen que hacer estos proyectos, pero en algunas materias, no en todas. ¿Ya? Pero bueno, yo ya estoy trabajando con esto para podernos hacer. Yo ya le he explicado que son proyectos interdisciplinarios, el podcast, qué hay que hacer en el podcast, las entrevistas, y ahí ya vamos a ver si hacemos por grupos para que trabajen todos. ¿Qué más? Y ya les di el tema general, ya les di el subtema que va a manejar usted, ya están organizados. Ahora, ¿están de acuerdo que sea por afinidad o le hago yo? Porque algunos estudiantes me están pidiendo que forme yo. Entonces, confírmenme. Si lo hacen ustedes o lo hago yo, ¿va a haber problemas? A ver, veamos el viernes, ¿ya? El viernes un ratito en mi hora me van a decir si a todos tienen grupo. Necesito que se conecten los 35 señores. Por ejemplo, ahorita me faltan 6 estudiantes que no están. No sé por qué en la lista. Ah, bueno, de algunos porque tienen justificación y están con permiso, pero otros no lo sé. Entonces, pueden comunicar a sus compañeros y realizamos. ¿Está bien?
Verán, hasta ahí ya estamos avanzaditos, porque yo ya he venido trabajando con usted. Yo aprovecho mis horas de tutoría porque ya le digo, solo tengo dos a emprendimiento y yo tengo que seguir con las temáticas. ¿Sí? Entonces, sí, hay el tiempo. A veces habrá momentos en que solo les explique por escrito las actividades. Por el momento ya vamos haciendo esto. ¿Sí? Y la próxima tutoría estructuramos las preguntas, o si usted ya estructura, mejor, me ayuda. El viernes veamos de los grupos, primero ahí les digo si estructuran ustedes mismos las preguntas relacionadas al subtema y si van a integrar todos, porque ya le vuelvo a repetir, van a ser de otras 3 materias más. Entonces, no sé si será muy pesado, no sé, me voy a informar bien de eso, ya les soy sincera. Y ahí le cuento, pero en todo caso, formémonos nomás los grupos. Y si no, debemos de trabajar el viernes con algún grupo. Ya, estamos. ¿Preguntas, inquietudes? Verán que ya estamos adelantándonos al proyecto, ya le expliqué. No, gracias por haberme acompañado.